José Luis Esper, bienvenido. Bienvenido Justiniano Pose, bienvenido a este espacio. Ciclo de cenas a la charla, Cooperativa Unión. Y la introducción tiene que ver con los orígenes, José. Hombre de Pergamino. Nací en Pergamino el 21 de noviembre del 61. Mira, cerquita el 28 soy yo, estamos ahí. 21. ¿Vos estás el 28? 28 de noviembre. Así que somos, vos sos escorpiano también, Sagitariano. ¿no? Ah, no, sagitariano, porque ya pasaste vos. Ahí, claro. en el límite. Hasta el 21. Hasta el 21. Vos sabés que a pesar que soy del 21 en el límite, dicen que soy, bueno, porque alguna vez he visto una astróloga, por supuesto. Bien, todo lo hicimos. Y soy escorpio con ascendente en escorpio, así que soy escorpio. ¿Y te dejás llevar por lo que dicen de los escorpianos? Mira, yo soy una persona muy inquieta. A mí el saber de las cosas que me interesan, por supuesto, yo no le hago asco a nada, el saber de las cosas que me interesan. Y si bien no es para que me condicione, Sí. haber escuchado las cosas que escuchar sobre mi signo me sirvió para entender un poco más algunas reacciones mías o algunas actitudes mías. Y siempre el conocerse uno es bueno para uno. Sí, sí. Es bueno para mejorar aquello que le hace mal y que le hace mal a terceros. Y es bueno en la medida en que uno registre que tiene cosas buenas para explotarlas al máximo, ¿no? José, ¿cómo fue el contexto de tu infancia, de tus primeros años en Pergamino? Ese contexto que te lleva a este presente, ¿cómo llega la economía a tu vida? Imagino que de pequeño, ¿o no? Sí, en algún lugar sí. A ver, mi padre es inmigrante español, es nacido en Cataluña, en España. Mi madre es argentina y pergaminense, donde yo nací. Pero mi padre es inmigrante español, vino a la Argentina, mi papá es del 33, vive todavía afortunadamente, y emigró junto con su padre a los 5 años. Así que desde el año 38 mi padre ya está en Argentina. Y mi padre ha sido un hombre muy emprendedor, es muy emprendedor, un hombre que ha hecho muchas cosas. Así que el espíritu de emprender, de empujar y de esforzarte y de chocar también, es algo que yo lo mamé de chico en casa. El espíritu, como mi padre ha sido siempre empresario, el espíritu de los números, del dinero, de la vinculación del dinero con la gente, con la felicidad o con la no felicidad, es algo que fue natural en casa. El emprendedor Sí. y el dinero y el arriesgarse, perder a veces también, ¿no? Porque Por supuesto. uno cuando emprende también pierde, ¿no? A veces se conocen los casos en los cuales solamente hay ganadores, pero también se pierde. Así yo te diría, mi vinculación con los números viene por ahí, pero yo creo que el signo, Escorpio, Sí. es un signo que es muy escorpiano, esto de tratar de entender el bosque dejando en un segundo lugar el árbol, o en todo caso entender el árbol como un medio para entender el bosque, ¿no? Eso es muy escorpiano. Y la economía, como una parte de la economía, es la macroeconomía. La macroeconomía te permite entender el bosque. Vos después con la micro entendés los árboles del bosque. Obviamente no hay manera de entender el bosque muy bien sin entender los árboles. O sea, un buen macroeconomista tiene que entender la microeconomía. Tiene que entender cómo toma las decisiones una empresa, cómo la toma el inversor. Pero bueno, a mí siempre me interesó no perderme el bosque por ver el árbol. Así que yo tiro entre el Escorpio y mi padre emprendedor, me parece que salió el economista. ¿Y qué cosas de esa economía doméstica te siguen sirviendo al día de hoy? ¿Qué cosas recordás? Bueno, yo adoro a mi padre. A mis padres los amo infinito. A toda mi familia de origen la amo infinito. Son mi locura. Además de que amo infinito a mi esposa, a mis hijos. Pero te quiero decir, yo tengo una enorme referencia en mi familia de origen, en la que me trajo al mundo y con quienes conviví hasta que me fui a Buenos Aires a los 18 para hacer la colimba. Después vamos a hablar de eso seguramente, pero lo que recuerdo es, ya te digo, un clima de mucha armonía, de mucho amor, de mucho respeto. De una vida meritocrática, si algo por lo cual yo me saco el sombrero a mi padre, que todo lo que consigo, que es mucho económicamente hablando, ha sido solo con el mérito. Nunca un conchavo, nunca un favor, siempre trabajando en el campo.
El campo es de los sectores más castigados, Sí. por no decir el más castigado en el último siglo en la Argentina, y a pesar de eso mi padre ha prosperado. Así que yo te diría, tengo ahí como el peso de tener un padre muy emprendedor por derecha y encima exitosísimo. Te Y diría. exitoso. Yo diría que mucho del empuje que yo me he dado a mí mismo debe tener que ver con esa figura paterna, ¿no? Que nunca me asfixió, dicho sea de paso, ¿no? Siempre me sentí muy libre de elegir lo que quería. Es más, él quería que continuara la empresa de él y yo me fui a Buenos Aires. José, ¿hermanos? 2 hermanos, Dos Gustavo, hermanos. yo tengo 56, para 57 ahora en noviembre. Mi hermano tiene 2 años menos y mi hermana tiene 2 años que mi hermano. Cada 2 años vino una experta a la familia. ¿Y experts ligados a la economía también, los hermanos? No. Pues es que el único expert ligado a la economía en todo el árbol genealógico soy yo. Mirá Ni vos. mis hijos, ni mis hijos han sido economía, cosa que me encanta. La verdad que hayan Está elegido, buenísimo. que se sientan con absoluta libertad para... A ver, yo soy muy liberal, ¿no? Desde el punto de Sí, vista por supuesto. Y yo te diría, mejor, creo que no hay hecho que demuestre más mi espíritu liberal que mis hijos hayan elegido cosas que no tienen nada que ver con lo mío. Mi hija es licenciada en marketing, le mando un enorme beso a mi adoración Belén. Y Ignacio es diseñador gráfico, que está en España ahora haciendo una maestría. ¿Por qué está tan bastardeada la palabra liberal? Yo te diría, por una razón esencial y por una razón de segundo orden. La razón de segundo orden, empecemos por la menos Sí. importante, para mí al menos, es que las 2 experiencias que tuvieron un tuficio liberal terminaron muy mal. La experiencia de Martínez de Oz, que está emparentada falsamente con el liberalismo, terminó muy mal en la crisis de principios del 81. Y la crisis de la convertibilidad, que sí tiene mucho de liberal, esa sí tiene mucho de liberal, terminó con la peor crisis de toda la historia. Así que si bien creo que son causas de segundo orden, tienen Sí. mucho que ver de por qué el liberalismo es una mala palabra en Argentina. Ahora, la más importante creo yo A ver. es que bastardear, vituperar, degradar, descalificar al liberalismo es la reacción del sistema que impera en Argentina y que gobierna Argentina con acuerdo de la sociedad, perdón, desde hace más de 70 años. O sea, acá hay un sistema Sí. que ha transformado a una sociedad en una sociedad pobre, pero hay un conglomerado de personajes, políticos, jueces, empresarios prebendarios y sindicalistas, son las 3 de vértices de mi libro, La Argentina Devorada, Sí. que se han enriquecido con ese sistema y lo han logrado la aquiescencia de la sociedad, han logrado el consenso de la sociedad para hacer las cosas que le benefician a ellos y le perjudican a la sociedad. Vos dirás, pero José Luis, ¿cómo es posible que una sociedad tan perjudicada como vos decís que ha sido la Argentina por este modelo apruebe? Y sí, la sociedad le ha comprado los mitos, los falsos mitos que estos 3 personajes le han ido metiendo en la cabeza, digamos, ¿no? Así que el principal motivo de por qué la palabra liberal es mala es que el liberalismo es el virus para un sistema prebendario, corrupto, que explota a la gente. Y la segunda razón es de menor orden, que las experiencias que han tenido Tufillo al liberalismo han terminado muy mal. Pero el liberalismo es la causa de la caída en la pobreza en casi todos los países del mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo se construyó en José Luis el liberalismo? ¿Cómo fuiste hacia ese rincón? Vos sabés que yo me encantan los austríacos, amo los austríacos, pero a mí el liberalismo no me entró por una cosa así, a ver, como el deber moral de la libertad, ¿no? A mí me entró el liberalismo por la meritocracia, ¿no? Por el espíritu meritocrático que yo viví en mi casa toda la vida, en mi casa, claro. El liberal considera que uno tiene que proveerse los recursos por uno mismo. Entonces yo no es que soy liberal porque compré el Vademecum liberal, sino que es interesante, la vida meritocrática te lleva a ser liberal. Mi recorrido hacia el liberalismo inconsciente en algún lugar Una ha sido por... consecuencia. Sí, es una consecuencia de una vida basada en la meritocracia, la que yo mamé en mi casa, la que me inculcaron y la que yo compré también, digamos, ¿no? Yo me fui solo a Buenos Aires, Sí.
ningún esper nunca había vivido en Buenos Aires. Cuando uno es un pajuerano como yo era a los 18 años, recién salido de la colimba, del servicio militar, Buenos Aires daba miedo, pero me mordí y me quedé. Extrañaba mucho, pero me mordí y me quedé, en fin, y después ya me quedé. ¿Qué impresión te dejó la colimba en tu vida, José? De las peores, las peores. A veces el sistema este que degrada a los liberales nos asocia con el fascismo, con los golpes militares, etcétera. Sí. Y yo te aseguro que obviamente ya no tengo esa visión hoy, porque uno madura, los militares han cambiado, pero yo odiaba a los militares en ese momento, los odiaba. Las vejaciones que nos han hecho, a los que nos sometieron los militares, en los cuales yo estuve en la colimba, nos sacaban a bailar a las 3 de la mañana, en pleno invierno, medio desnudos, en el medio de un campo lleno de cardos, todos lastimados, volvíamos. No, la peor, la verdad que una experiencia sumamente desagradable. La verdad, una pena porque creo que hay cosas muy útiles dentro del servicio, que te enseñan a tirar un arma, a empuñarla. Pero la verdad, yo nunca entendí el sometimiento ese a tanta humillación, al maltrato todo el día. O sea, que te puteen una vez, bueno, 2, 3, pero ya el mecanismo de trato que sea el maltrato. No fue una experiencia agradable. Con el tiempo, el tiempo cura mucho. Sí, claro. Los problemas generados por el corazón. Y esto en algún lugar es un golpe del corazón, que te maltraten así, sí, claro. A los 17 años, todo el día, durante 6 meses, ¿viste? Puedes decir, ¿qué es esto? Bueno, pero es importante porque ligado al liberalismo está el término golpismo y el término dictadura, y se engancha. Sí. Y digo, qué importante que vos puedas reconocer y decir, no, mi experiencia fue negativa para algo de lo que... Sí. Ojo, se te ha acusado, lo que vos decís también es cierto, pero también es una creencia falsa, porque el primer golpista que hubo en Argentina fue Perón, si vamos a hablar de eso, ¿no? Un populista fue golpista. Que el liberalismo está vinculado con golpes, sí, es cierto, pero... A ver, yo creo que la libertad es el continente. Uno no puede decir, yo soy liberal en lo económico y soy un fascista en lo político. No, liberal, uno compra o adscribe al continente liberal, dentro del cual la economía y la libertad económica es una partecita. Uno no se puede quedar con la parte que le conviene, sino arma un Frankenstein, ¿no? Exacto. José Luis, ¿cuán importante fue, lo charlamos recién cuando nos conocimos, el deporte en tu vida? Me dijiste, no, yo competía profesionalmente. Sí. ¿Qué hiciste? Yo, tenis, competía, me acuerdo, mi abuelo me llevaba los fines de semana a jugar torneos por todos lados. Después jugué al rugby también, muchos años. Después tuve unas experiencias muy locas, ya medio grande, ¿no? Me enganché con un arte marcial, por ejemplo, a los 35 más o menos. Y después del arte marcial me enganché con la lucha grecorromana. Estuve como 5 años haciendo lucha grecorromana. Yo tengo una fuerza de animal, entonces, bueno, me engancharon con la lucha grecorromana y me divertí mucho. Competí incluso hasta que empecé a avanzar de categoría y ya me tocó competir a los 40 con chicos de 25 y ya fui un par de veces a dar charlas con el cuello ortopédico y dije, no. A ver, Argentina adoptó un sistema a mediados del siglo pasado con Perón, pero que después ese sistema ya lo adoptaron los militares, los radicales, los demócratas cristianos, Frondizi en menor medida, pero también tenía mucho de lo mismo, de Perón. Menem, Cristina, Néstor, Macri también. Hay un sistema, es un sistema. Sí. Y yo vivo, bueno, como muchos, vivo sufriendo ese sistema, ¿no? Sufriendo porque la verdad que me apena un país que se le va la vida haciendo algo que está mal. Está mal lo que está haciendo Argentina. Está decididamente mal. Decididamente mal. Hace 70 años Argentina estaba entre los 10 primeros países del mundo, hoy somos número 61. Hemos perdido más de 50 puestos en 70 años. Hace 30 no teníamos pobreza, hoy tenemos 30% de pobres de mínima. No teníamos droga hace 20 años, hoy tenemos droga rampante, inseguridad rampante. Estamos haciendo algo muy mal y lo que me duele es lo enfermo que estamos, que no podemos salir de ahí. Me duele mucho.
pero estamos muy enfermos como sociedad, no podemos salir. Has establecido una plataforma de ciertos criterios que necesita este país para salir de la decadencia. ¿Te has sentido identificado alguna vez en tu historia con algún proyecto político que haya defendido esa bandera o al menos intentado hacerlo? No, con proyecto político no, con ideas que algunos gobiernos han tenido, sí he tenido, he dicho estoy de acuerdo con esto. He tenido hasta acuerdos con Macri, acuerdos con algunas cosas que ha hecho Menem, no con todo, ni lo que hizo Menem ni lo que ha hecho Macri. Pero sí, a ver, por ejemplo, si bien Menem es un turco bicho que juega la mancha con los aviones, y era así como era un caudillo que quería imitarlo Facundo Quiroga, vio que se cayó el muro en el 89 y dijo, acá para ganar hay que hacerse liberal, hay que escribir el postulado del consenso de Washington, la vio. Menem fue en ese sentido brillante en cuanto a la claridad que tuvo de ver lo que había que hacer para transformarse en una estrella del mundo como lo fue Argentina. Ahora, después lo arruinó él mismo junto con Cavallo, porque no podía no ser populista en algún lugar, era demasiado liberal, no hacer un desastre fiscal como el que hizo Menem, motivo por el cual terminamos en la peor crisis de la historia. O sea, la misma persona, Menem, mirá qué interesante esto, ¿no? Por eso que, salvo algunos extremos en la historia, como un Stalin, un Hitler, que son decididamente malos, esos son de 1 a 10, 11 malos, 110% malos, casi todos los seres humanos tenemos luces y sombras, ¿no? Menem tuvo una claridad extraordinaria para ver lo que venía en el mundo y para poner a la Argentina ahí como líder del mundo emergente, pero esa misma persona hizo un desastre fiscal tan grande que termina 10 años después de lanzada la convertibilidad en la peor crisis de toda la historia, ¿no? Es como, yo le compré a Menem su reforma pro mercado, pero fui muy duro durante el menemismo, nunca con el diario del lunes, yo no hablo con el diario del lunes, prefiero equivocarme en un pronóstico a hablar como muchos caraduras de mi profesión y de la política con el diario del lunes, diciendo que eso terminaba mal, y terminó mal a pesar de que yo estaba completamente de acuerdo con la política pro mercado, pero la política fiscal fue tan desastrosa que terminamos en una crisis como 2001. De Macri yo salvo habernos sacado de la cloaca que eran las relaciones que tenía Argentina con el mundo. Nosotros negociábamos con Cuba, con China, con Rusia y con Venezuela nada más. El resto del mundo era nuestro enemigo. Me acuerdo cuando Cristina en una cadena dijo un día, si me pasa algo miren al norte, como si Estados Unidos fuera a querer matarla a ella. Pobrecita, ¿no? Estoy de acuerdo con Macri de habernos sacado de ahí, habernos puesto en relación con el mundo próspero, con el mundo rico. Estoy de acuerdo con haber dejado de hacer la guerra al campo, estoy de acuerdo con habernos sacado del default, del cepo, pero no estoy para nada de acuerdo con muchísimas otras cosas que han generado esta crisis, esta recesión, los malos números que va a tener Macri para hacer campaña el año que viene. Yo nunca le voy a perdonar a Macri que hoy un ser siniestro como Cristina Kirchner y el kirchnerismo, que son lo peor que le ha pasado a la Argentina desde la democracia, algunos piensen que puede ganar el año que viene. Yo a los macristas les digo, miren el fracaso que son ustedes, que el proyecto kirchnerista, hay gente que siente chances para el 2019. De hecho, hay encuestas donde la miden a Cristina ya. Eso sí, no se lo perdona a Macri. Ahora me saco el sombrero de habernos puesto en otro lugar en el mundo también. ¿Ves? Compro algunas cosas, sí. Pero nunca todo, nunca todo. Hasta que venga alguien y haga todo bien, que se puede hacer todo bien, porque estamos haciendo algo tan mal que aunque no creamos, lo más fácil es hacerlo bien ahora. Está tan mal lo que estamos haciendo que hacer todo bien es muy fácil hoy en Argentina. De alguna manera, y relacionando esto último que decís, estamos, ¿en qué contexto estamos bien, pero vamos mal, digamos, con esta perspectiva? Porque al gobierno de Macri le queda un tiempo y los proyectos que se presentan no parecen distanciarse mucho, José Luis. A ver, estamos mal, porque vuelvo a lo que decía recién. Si Cristina Kirchner, hay gente que especula que tiene chance para el año que viene, estamos mal. Porque, repito, el kirchnerismo fue lo peor que nos pudo haber pasado en 30 y pico años de democracia. Rompieron el INDEC, rompieron la reputación de la Argentina en el mundo, le robaron a la gente los ahorros que tenían en una FJP.
la muerte de Nisman golpea cerca la puerta de Cristina, la droga nunca tuvo la presencia que tuvo en Argentina en la década kirchnerista, la guerra al sector más productivo y dinámico de la Argentina como el campo. Es imperdonable lo que han hecho los Kirchner con el campo. Acá se han fundido centenares y miles de productores de vaca, de leche, de trigo. Lo que han hecho fue un desastre. Han corrompido la política, han corrompido las instituciones. Que esa gente tenga chances demuestra lo mal que estamos con el macrismo y por culpa del macrismo. Fíjate, guarda con los tiempos que hay, ¿no? Una de las primeras cosas que uno aprende cuando aprende economía, en las primeras clases, es que todo lo que sea la timba financiera, si vos querés, eso es todo rápido. Ahora, la economía real, la del empleo, la del empresario que tiene que tomar decisiones, pensar un negocio, si hace soja, si hace trigo, si hace maíz, si hace vaca, eso demora mucho. Los tiempos son muy diferentes. Lo que ajusta muy rápido es la economía financiera y la economía real ajusta mucho más lentamente. ¿Cómo continuamos? Y depende de las respuestas que haya. Yo adivino no soy. Yo te llego a pronosticar de que vamos a una recesión y hay que ver qué pasa de ahí en adelante para saber cómo continúa el resto de las cosas, ¿no? José, ¿cómo has mantenido siempre el pulso de la sociedad, de la gente? ¿Es necesario que el economista sienta la calle, la viva, la camine para hablar de economía? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que, a ver, hay dentro de la economía, como en casi todas las actividades, medicina, hay infinidad de medicinas, oftalmología, clínica, cirugía, no sé, 10 millones de medicinas. En la economía también tienen muchas chances de hacer muchas cosas. Pero bueno, vos me preguntás de una cosita minúscula que es la que yo y otros hacemos. Sí, la persona que se dedica a la consultoría económica, o sea, a contarle a las personas que a uno lo contratan qué es lo que cree uno que va a pasar, como en casi todas las actividades, para hacerlo bien se requieren de un montón de cosas, algunas que vienen con la naturaleza, otras no, otras las podés ir adquiriendo, pero vos tenés que ser naturalmente un tipo equilibrado para poder opinar de esto. Equilibrado porque, por ejemplo, mirá, la reforma pro mercado que hizo Menem en los 90, no la política fiscal, que es la que antes te dije que yo la critiqué mucho, la reforma pro mercado que hizo Menem fue extraordinaria. O sea que si yo hubiera mirado solo la política pro mercado de Menem, hubiera sido un fanático economista más, como tantos que hubo en los 90, que decían que lo de Menem era prueba de balas y terminamos en la peor crisis de la historia. Pero yo, considerándome un tipo muy objetivo y frío para esto, veía la reforma pro mercado extraordinaria, pero veía también el desastre fiscal que estaban haciendo Menem y Cavallo, y tenía claro que eso terminaba mal. Y yo decía que iba a terminar mal si seguían así, a pesar de que estaba completamente de acuerdo con la reforma pro mercado que Menem hacía. ¿Entendés? Y yo tenía que poner la cabeza en el freezer ideológico para tener en claro lo que se estaba haciendo mal. Con los Kirchner también pasó lo mismo. A ver, yo estoy en las antípodas desde todo punto de vista de los Kirchner, éticos, conceptuales, políticos, pero con la soja valiendo $600 en Chicago, como valió durante algunos meses del año 2009, la economía iba a crecer. Entonces yo iba a mis clientes y decía, mire, la economía va a crecer este año, y va a crecer el año que viene. ¿Entendés? O sea, yo tenía que tener la cabeza muy fría, ser muy equilibrado. Y la otra cosa, no menor, te diría, que si querés ejercer esta profesión realmente prestando un servicio que le ayudes a la gente a que tome decisiones, tenés que ser muy independiente y tenés que estar afuera de la política. Y ahí el problema que te ocurre es el siguiente. Por querer ser independiente, por querer dedicarte a esto de manera pura, lo más objetivo posible, aunque te equivoques, pero de buena fe, honestamente. Ahí viene un tercer problema. El primero era que tenés que tener los patitos bien alineados en esto. La segunda es la independencia. La tercera, que es un problema que tenés que solucionar como consecuencia de la segunda, es que vos al ser independiente, si tenés algo de notoriedad,
el sistema te trata de chupar y si no te dejas chupar, te agrede, te descalifica, ¿no? Yo, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, es una nota a mi persona. Sí, claro. Yo sufrí de parte de los Kirchner todo tipo de escarnios. Porque yo decía, miren, hay que pagar la deuda a Griesa porque nosotros fuimos a un tribunal, litigamos contra los buitres y perdimos. Si perdimos el juicio, paga el juicio, pues las consecuencias van a ser infinitamente peores de no pagar un juicio. Bueno, debo decir que Patricia Bullrich fue muy generosa conmigo. Ella, cuando asume Macri, fue la primera persona que me avisó que la CIDE me estaba espiando a mí. La CIDE de Cristina. Además de la persecución de la FIP, que era insoportable. Yo casi tenía la FIP con cama adentro en la época de los Kirchner. Y con los Macri también me pasó algo parecido, mucho más civilizado, pero también los amarillos tienen su fascismo, porque Argentina es fascista. ¿Recordás el calificativo de plateísta, liberalote? Bueno, nos acusaron de eso y terminamos en una crisis que lo que uno decía que había que evitar. Entonces, la consecuencia de ser independiente y con alguna notoriedad es que el sistema te ataca. Y ahí tenés que tener los huevos bien puestos. Ahí tenés que tener coraje para bancártela. Porque por no dejarte chupar por el sistema, se pierde. ¿Qué se pierde? Se pierde el sueño, a veces perdés plata también, porque por ejemplo a mí me intervinieron los teléfonos con los Kirchner. Yo llamaba a mi madre o a mi padre y me aparecía un llamado en Groenlandia. Entonces vos tenés que gastar un dineral para que te desintervengan los teléfonos, ¿no? En fin, así que sí. Yo creo que esto de la consultoría, como muchas actividades, no quiero mandarme la parte, pero requiere tener la cabeza muy fría, ser muy independiente y tener el coraje y los huevos, como dije antes, para ser independiente también, ¿no? José, ¿qué encontrás en los medios que te vemos seguido de alguna manera y apasionado por comunicar? ¿Crees que en vos está esto también de ayudar, más allá de tu trabajo habitual, de ayudar a la sociedad en cuanto a lo que vos puedas comunicar desde los medios? Tengo que decirte que te felicito por la pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Porque yo te diría, yo podría vivir tranquilamente solo pronosticando lo que creo que va a pasar y no plantear ninguna lucha ideológica, conceptual o preocupado por la decadencia. A mí nadie me paga, salvo el libro, que lo vendo donde está mi diagnóstico de lo que nos pasa. Para mí nadie me paga por defender, a ver, nadie me paga. Mis ideas son afines a ciertos intereses empresarios y son contrarios a otros, ¿no? A mí me contrata el agro por mis ideas, sí, me contrata. De hecho, estoy acá contratado por Cooperativa Unión, al cual le agradezco, por supuesto, la invitación que me ha hecho para estar acá. Dicho sea de paso, un paréntesis, la verdad que la tarea y la actividad de la Cooperativa Unión es para sacarse el sombrero, ¿eh? Una cosa fuera de lo común. Pero sobre tu pregunta, a mí nadie me paga por defender el liberalismo, nadie me paga por defender que no debería haber retenciones, no, eso son cosas que yo pienso. No me importa que me paguen o que no me paguen. Así que, ¿por qué me tomé esa tarea de tratar de cambiar las cosas? Sí, porque no sé por qué. Siento ese impulso adentro mío de ver un país. Argentina está cometiendo un genocidio contra sí mismo. Permanente. Esto es un genocidio que estamos haciendo con nosotros, sí. Yo he tenido la oportunidad de visitar una ciudad hace 20 años, no verla en 20 años, volver 20 años después y encontrarla arrasada directamente. Arrasada por la pobreza, la decadencia, la desaparición de tambos, de frigoríficos o de empresas. Veo la droga. Este es un país que si sigue así, va a terminar en la miseria. Me desespera ver un país al cual yo amo, lo amo en sí mismo y lo amo también porque vive todos mis amores están acá. Me desespera cómo se está matando este país. Me vuelve loco eso, te diría en algún lugar. ¿Y el reflejo, no puedo creer que lo hagamos, no puedo creer. ¿El reflejo de tu idea de país está en tu viejo? ¿En lo que transmitió tu viejo a tu vida? No solo eso, sino en mucha gente. Cuando yo vengo a Justiniano Pozzi y encuentro
a gente como Matías Gentiletti, a vos, a los chicos con los que me crucé hoy, cómo le empujan, cómo laburan. La verdad que hay infinidad de ejemplos, ¿no? En los cuales yo me vivo retroalimentando de de la gente que es un ejemplo para mí, como ustedes, y de gente que es el antiejemplo, como puede ser, no sé, ¿no? El último, como me crucé en algún programa de televisión, los Piñanelli de este mundo, los sanos de este mundo, son gente despreciable, la verdad, son parte del problema de la decadencia. Así que hay gente que me sirve para desimitarlos y hay gente que sirve para imitarlos en el ejemplo, ¿no? Como ustedes. ¿Qué te apasiona, José Luis, ya para ir cerrando? ¿Qué te apasiona en la vida? Mi esposa, me apasiona ella. Mis hijos me apasionan, los amo profundamente, mis padres. Mi esposa se llama Mercedes, Mechi. Esas son las cosas que me apasionan hacia arriba, digamos. Después están mis amigos en un segundo plano, pero debo decir que antes que nada está mi sangre, mis amores de toda la vida. Mis amigos son claves, tengo un grupo de amigos maravilloso. Mi trabajo también me apasiona, pero podría prescindir de mi trabajo. Yo primero necesito mis amores y mis amigos. Yo podría dejar de hacer lo que hago y hacer otra cosa. Y me apasiona tratar de cambiar este país realmente. Cuando digo me apasiona, alguien dirá del otro lado de la cámara, che, ¿por qué nunca te involucras en política? ¿Por qué? Porque yo creo que no están dadas las condiciones para que gente como que yo se involucre. Yo creo que soy más útil en el llano, tratando de cambiar cabezas, que metido en la maquinaria en la cual te va a devorar, ¿no? Pues suponete que Duhovne quisiera hacer una cosa diferente, que no la quiera hacer. Sí. Pero no puede. Lo tiene a Macri, lo tiene a Quintana, lo tiene a los gobernadores enfrente. Yo creo que soy más útil en el llano, tratando de promover los consensos para las cosas que hay que hacer antes de meterme en una maquinaria que te va a devorar seguro. Gracias, José Luis. Por nada, Un gustazo, un placer.